medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba hacia su quinto año, la maquinaria bélica alemana, que en su momento había parecido a Adolf Hitler tan segura de su supremacía militar, se tambaleaba cada vez más. La derrota en Stalingrado en febrero de 1943 le había costado muy cara a los nazis, y los aliados estaban en buena posición para aprovechar su ventaja. Sin embargo, los líderes aliados eran muy conscientes de los peligros que aún debían superar y procedieron con la máxima cautela, comenzando a dar pasos tentativos, pero muy positivos hacia la victoria. En julio de 1943, los avances eran ya muy evidentes. En el mar, los aliados estaban ganando la batalla del Atlántico. Las medidas acordadas por el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en la conferencia de Casablanca, 7 meses antes para acabar con la amenaza de los submarinos alemanes, estaban dando ahora sus frutos. Para los alemanes, con la moral en picado entre las tripulaciones de los submarinos, su comandante, el gran almirante Karl Dönitz, no tuvo más remedio que ordenarles que se retiraran de las principales rutas de convoyes del Atlántico Norte, pero para los aliados fue justo el impulso que necesitaban. El éxito contra los submarinos significaba que los británicos y los estadounidenses podían proceder a reunir fuerzas para la Operación Overlord, la invasión de Europa Occidental. En los cielos de Europa se estaba llevando a cabo la Operación Point Blank, nombre en clave dado en la conferencia de Casablanca a una campaña de bombardeos ininterrumpidos contra la Alemania nazi y la Italia fascista. La Fuerza Aérea del Ejército estadounidense bombardeaba objetivos en toda Europa Occidental durante el día, mientras que la Royal Air Force continuaba por la noche. Mientras tanto, la campaña en el norte de África había terminado con una victoria total de los aliados. A mediados de mayo de 1943, casi 250.000 de soldados alemanes e italianos en Túnez habían caído prisioneros de los aliados. Para la Alemania nazi, fue un desastre militar mayor que el de Stalingrado. Los estrategas militares británicos y estadounidenses se afanaban ahora en preparar la siguiente fase de la guerra, acordando una política de Hitler primero. En mayo de 1943, Churchill, Roosevelt y sus equipos militares se reunieron en Washington, D.C., en una conferencia cuyo nombre en clave era Trident. Con todo el norte de África a punto de caer en sus manos, los aliados acordaron que la invasión de Sicilia, cuyo nombre en clave era Operación Husky, era el siguiente paso lógico, pero no hubo consenso sobre dónde ir después. Los estadounidenses querían invadir el norte de Francia para asegurar un rápido final de la guerra. Los británicos también querían una invasión a través del Canal de la Mancha, pero solo después de que las poderosas fuerzas de la Alemania nazi se hubieran desgastado en otros lugares. Temían una masacre similar a la de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los británicos argumentaban que derrocar el régimen fascista de Benito Mussolini, sacar a Italia de la guerra y hacer que el enemigo luchara por el sur de Francia, los Balcanes o Grecia, sería la mejor manera de garantizar el éxito de Overlord. Los estadounidenses se mostraron en total desacuerdo, argumentando que tal estrategia supondría una diversión de recursos y esfuerzos. Presionaban para que se llevara a cabo una invasión temprana del Canal de la Mancha, ya que ello aliviaría la presión sobre el Ejército Rojo en el frente oriental. Porque mientras tanto, en el fondo de sus mentes, acechaba el temor de que, si no lo hacían, los rusos pudieran llegar a un acuerdo con Adolf Hitler, como había ocurrido en agosto de 1939. La Alemania nazi aún poseía grandes extensiones de territorio soviético, y con el deshielo de la nieve y la llegada de la primavera, los generales de Hitler esperaban vengar el desastre de Stalingrado.
Así, mientras se ultimaban los preparativos de la Operación Husky, con Hitler convencido de que sus enemigos tenían como objetivo un ataque a Cerdeña, gracias a los esfuerzos de la inteligencia aliada, la batalla para recuperar el control de Europa continental comenzó en serio. En la conferencia Trident, celebrada en Washington, D.C., el mes anterior, los jefes de Estado Mayor combinados de Estados Unidos y Gran Bretaña habían fijado la fecha de la Operación Overlord para el 1 de mayo de 1944. Sin embargo, los británicos estaban ansiosos por afianzarse en Europa mucho antes. Sicilia era solo el primer paso, el verdadero premio era toda Italia, o al menos eso argumentaban Churchill y sus asesores militares. Pero el general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y verdadera fuerza impulsora del esfuerzo bélico estadounidense, estaba sometido a una gran presión por parte del general Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas aliadas en el suroeste del Pacífico, para que le proporcionara más recursos para la guerra contra el imperio japonés. Marshall solo estaba dispuesto a comprometer las fuerzas estadounidenses en una invasión de Cerdeña, y ordenó al general Dwight D. Eisenhower que solo montara operaciones de explotación del ataque a Sicilia que pudieran calcularse para eliminar a Italia de la guerra. Una vez finalizada la conferencia Trident, Churchill y su principal asesor militar, el general Sir Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, volaron al norte de África para intentar persuadir a Eisenhower de que Marshall estaba siendo miope y pedirle su apoyo a su petición de invadir Italia. Bajo la presión de Marshall, Eisenhower se vio obligado a actuar con cautela. Dijo a los líderes británicos que, si la operación Husky tenía éxito, prestaría su apoyo para avanzar hacia Italia, pero no antes. Mientras los aliados se mantenían indecisos, para las potencias del eje de Hitler se estaba gestando una grave crisis política y estratégica. En Italia, existía ahora un temor real de que los aliados derrocaran al dictador fascista Benito Mussolini, y Adolf Hitler observaba los acontecimientos en el Mediterráneo con creciente inquietud. Como resultado de la enorme carga que suponían para las fuerzas alemanas los combates en Rusia y la pérdida de 8 divisiones del eje en Túnez, a principios de año, el armario en el Mediterráneo, por así decirlo, estaba prácticamente vacío. La gran pregunta estratégica a la que se enfrentaba ahora el Führer era, ¿dónde atacarían los aliados a continuación? Su comandante en el teatro mediterráneo, el mariscal de campo Kesselring, y los jefes del ejército italiano creían que la invasión de Sicilia era inminente, pero Hitler no estaba tan seguro. Cegado por la falta total de información fiable, creía que los aliados desembarcarían en Cerdeña. Desde allí lógicamente tomarían Córcega, que sería un trampolín para el sur de Francia o Italia. Alternativamente, los aliados podrían invadir Grecia. Hitler basó su razonamiento en la información obtenida de documentos ultrasecretos encontrados en un oficial de la Royal Marine, cuyo cuerpo había aparecido en una playa del sur de España en abril de 1943. Las autoridades españolas que encontraron el cuerpo creyeron que el oficial de la Royal Marine se había ahogado en un accidente aéreo en el Mediterráneo. Las copias de los documentos originales que un oficial naval español pro-nazi había pasado a la inteligencia alemana parecían indicar que Cerdeña y Grecia eran los siguientes objetivos de los aliados. Por lo tanto, Hitler ordenó el envío de una división Panzer a Grecia, otra división de infantería motorizada a Cerdeña y 2 divisiones de paracaidistas de élite al sur de Francia para estar preparados para cualquier invasión. De hecho, todo el asunto fue el resultado de una notable operación de los servicios secretos británicos,
ya que el marine real en cuestión había muerto en realidad de neumonía en Gran Bretaña. Su cuerpo había sido arrojado al mar muy cerca de la costa española por un submarino de la Royal Navy, y todos los documentos y cartas que le habían colocado eran, por supuesto, falsos. Gracias a este ingenioso engaño, el ejército angloamericano de 500.000 de efectivos, asignado a la Operación Husky, superaría en número a las tropas del eje que quedaban para defender Sicilia en una proporción de casi 2-1. De hecho, los alemanes solo contaban con 2 formaciones, con efectivos insuficientes para repeler el ataque. Nada menos que 8 divisiones británicas, estadounidenses y canadienses se dispusieron a atacar el primer día de la Operación Husky, lo que la convirtió en la mayor operación militar emprendida por los aliados hasta la fecha en la guerra. De hecho, en las primeras 24 horas de esta invasión, desembarcarían en Sicilia más hombres que los que lo harían en las playas de Normandía en un periodo comparable el día de casi un año después, y lo que es más, otras 2 divisiones, una británica y otra estadounidense, reforzarían la cabeza de playa aliada en Sicilia una vez que estuviera asegurada. Al salir el sol el 5 de julio de 1943, 5 flotas de invasión bajo el mando general del almirante Sir Andrew Cunningham se dirigieron hacia Sicilia desde extremos opuestos del Mediterráneo. A menos de 24 horas del desembarco, frente a la isla Fortaleza de Malta, las flotas formaron 2 grupos. El primero era la Fuerza Operativa Oriental, al mando del vicealmirante Bertram Ramsay, de la Royal Navy, compuesta por casi 1.700 buques de guerra, transportes de tropas y lanchas de desembarco, con 4 divisiones británicas y canadienses, al mando del general Sir Bernard Montgomery. El segundo grupo era la Fuerza Operativa Occidental, al mando del vicealmirante Kent Hewitt, de la Armada de los Estados Unidos, con otros 1.700 buques y 4 divisiones estadounidenses, lideradas por el teniente general George S. Patton. Los planificadores de la Operación Husky tenían preparada otra sorpresa para las tropas del eje en la isla, concretamente tropas paracaidistas y emplaneadores listas para aterrizar detrás de las playas de invasión de la Primera División Aerotransportada Británica y la 82ª División Aerotransportada Estadounidense. Tras el exitoso pero costoso desembarco aéreo alemán en Creta en mayo de 1941, los aliados habían creado varias divisiones de tropas paracaidistas y de planeadores, y la Operación Husky iba a ser su bautismo de fuego. Eisenhower, como siempre, un profesional consumado, seleccionó a su segundo, el general Sir Harold Alexander, ampliamente conocido por su encanto y su sangre fría bajo el fuego enemigo, para que se encargase de la Operación Husky de Form. Y si alguna vez se necesitó encanto y sangre fría, era ahora, porque bajo las órdenes de Alexander, como sus principales comandantes en el campo de batalla, estaban el general Sir Bernard Montgomery, famoso por su victoria en el Alamein, y el general George S. Patton Jr., conocido por su estilo de liderazgo agresivo y temerario. Husky fue la primera operación en la que estos 2 ambiciosos y notoriamente egocéntricos comandantes de campo de batalla se encontraron sirviendo juntos, y desde el principio, si había 2 personalidades destinadas a chocar, esas eran Montgomery y Patton. La invasión aliada de Sicilia comenzó en las primeras horas del 10 de julio de 1943. El séptimo ejército de Patton desembarcaría en un frente de 40 millas en la costa sur de la isla, mientras que el octavo ejército de Montgomery
lo haría en un frente de 40 millas a ambos lados de la esquina sureste de Sicilia. En las primeras fases de la planificación de la Operación Husky, se había previsto que el objetivo principal de Patton fuera el puerto de Palermo, en la costa noroeste de Sicilia. Pero a los estrategas militares aliados les preocupaba que las tropas estadounidenses carecieran de la experiencia de combate necesaria para una operación tan audaz. En su lugar, se encomendó al Séptimo Ejército estadounidense la tarea de proteger el flanco izquierdo de Montgomery mientras éste avanzaba hacia Messina para bloquear la retirada del eje. Para el general estadounidense conocido popularmente como Blood and Guts, Patton, esto solo podía describirse como un trapo rojo para un toro, y estaba decidido a demostrar que los escépticos se equivocaban sobre el valor operativo de los hombres bajo su mando. A medida que la Operación Husky cobraba impulso, Patton pronto tuvo la oportunidad de demostrarlo sin lugar a dudas. Las cosas no podían haber ido mejor para la enorme flota de invasión angloamericana, ya que pudo acercarse a Sicilia prácticamente sin oposición, a pesar de que los submarinos alemanes lograron hundir 6 transportes de invasión y lanchas de desembarco. No había señales de aviones enemigos. En los preparativos de la Operación Husky, los bombarderos aliados habían destruido todos los aeródromos de Sicilia, lo que obligó a la Luftwaffe alemana y a la Regia Aeronáutica italiana a retirar sus aviones restantes al continente italiano. Frente a los 4.000 aviones aliados, solo pudieron reunir 1.500 máquinas. De hecho, la principal oposición a la Operación Husky provino del clima. El día antes de la invasión, durante la tarde del 9, el viento desató una tremenda tormenta que provocó que muchos de los hombres de la flota de invasión sufrieran un terrible mareo. Afortunadamente, los fuertes vientos amainaron en las últimas horas antes de que las primeras tropas aliadas desembarcaran, pero en los cielos de Sicilia había fuertes corrientes de aire que causaron estragos en las formaciones de aviones y planeadores que transportaban tropas en ruta hacia sus zonas de lanzamiento y aterrizaje. Los paracaidistas y los planeadores quedaron dispersos por todo el sur de la isla. 47 de los 134 planeadores británicos acabaron en el mar. Sin embargo, la repentina aparición de las tropas aerotransportadas, que lograron llegar a su destino en Sicilia, provocó el caos detrás de las playas controladas por el enemigo. A las 2:45 de la madrugada del 10 de julio, al amparo de un devastador bombardeo naval, las primeras tropas de asalto aliadas desembarcaron en la costa. La estrategia de Eisenhower había permitido a los aliados establecer rápidamente su primer punto de apoyo en suelo europeo, pero aunque las fuerzas invasoras sabían perfectamente que el enemigo les esperaba, no tenían ni idea de la resistencia a la que se enfrentarían. Curiosamente, en el sector británico, casi todas las tropas italianas defensivas con las que se encontró el octavo ejército de Monti se rindieron sin apenas oponer resistencia. No es de extrañar que la mayoría de los hombres que servían en las 6 divisiones italianas de defensa costera de la isla fueran sicilianos, no sentían mucho afecto por el régimen fascista de Mussolini y aún menos deseo de ver su patria destruida por los estragos de la guerra. En cuestión de horas, Montgomery tenía 4 divisiones en tierra junto con la mayor parte de su armamento pesado. Sin embargo, Patton y los estadounidenses se encontraron con una oposición mucho más fuerte.
primer día de la invasión, aparecieron tanques italianos y luego alemanes, pero los italianos fueron rápidamente expulsados. Más tarde, ese mismo día, un grupo de combate de la división Hermann Göring logró arrollar a un batallón de infantería estadounidense. Al día siguiente, 11 de julio, el general Alfredo Guzzoni, comandante en jefe italiano de todas las tropas del eje en Sicilia, ordenó a la división Hermann Göring, reforzada por la división italiana Livorno, que hiciera retroceder al enemigo hacia el mar. Además, aviones alemanes e italianos, con base en la península italiana, se unieron al ataque y las tropas estadounidenses de la pronto se vieron sitiadas. Los hombres de Patton lucharon desesperadamente para mantener a raya al enemigo, mientras los Panzers avanzaban hasta situarse a menos de 2.000 metros de las playas de invasión. Finalmente, la artillería terrestre y naval estadounidense repelió el ataque del eje, y a la derecha de la cabeza de playa del séptimo ejército estadounidense, una fuerza de paracaidistas e infantería reunida apresuradamente detuvo otro contraataque alemán. El séptimo ejército de Patton sufrió 2.300 bajas durante las 24 horas más sangrientas de toda la campaña de Sicilia, y los estadounidenses sufrirían pérdidas aún más cuantiosas antes del amanecer del 12 de julio. Patton ordenó que aviones y planeadores que transportaban a 2.000 hombres reforzaran la 82ª División aerotransportada, y aunque 23 aviones fueron derribados, lo que causó la muerte de otros 200 paracaidistas estadounidenses, la amenaza en el sector estadounidense había pasado. Con las cabezas de playa aseguradas, los aliados se apresuraron a introducir dos nuevos avances tecnológicos estadounidenses que acabarían desempeñando un papel fundamental en la derrota de Adolf Hitler: el buque de desembarco de tanques o LST, como se le conocía oficialmente, y el camión de suministro anfibio de 2,5 toneladas, más conocido como DUKW, resultaron muy valiosos en la Operación Husky. Al necesitar desembarcar hombres y municiones con rapidez, las fuerzas de invasión aliadas ya no tenían que depender de la captura temprana de un puerto controlado por el enemigo, algo que sería crucial en la Operación Overlord. Esta invasión planificada de Europa Occidental ya estaba cobrando impulso, y los ingenieros británicos estaban ocupados desarrollando un proyecto aún más ambicioso para garantizar que las tropas y los suministros aliados pudieran colocarse exactamente donde se necesitaban. Mulberry era el nombre en clave de un puerto flotante prefabricado capaz de subir y bajar con las mareas frente a la costa de Francia, pero se necesitaría mucho más trabajo para convertir ese atrevido concepto en realidad. Aún así, tras haber logrado desembarcar con éxito a cientos de miles de tropas aliadas en Sicilia, las grietas en el alto mando aliado comenzaban a hacerse evidentes. Las tropas canadienses y británicas habían despejado rápidamente el extremo sureste de la isla, pero al avanzar hacia el norte, en dirección al puerto de Messina, para atrapar a todas las fuerzas del eje del general Guzzoni, se encontraron con una fuerte resistencia alemana. Los tanques Panzer, reforzados por unidades de paracaidistas de élite llegadas desde el sur de Francia, se interponían ahora en su camino. El paisaje también contribuyó a dificultar las cosas, ya que detrás de los Panzers se encontraba el volcán semiactivo Etna, que se elevaba a más de 3.000 metros sobre la llanura de Catania. Para flanquear las posiciones alemanas en las estribaciones del Etna, Montgomery consiguió que Alexander modificara la frontera entre su 8º ejército y el 7º ejército de Patton el 13 de julio. El cambio de frontera permitió a los británicos avanzar por la autopista 124, la carretera principal que conduce al centro de Sicilia, antes de girar hacia el noreste en Enna, en dirección a Messina. Patton estaba furioso. Como muchos generales estadounidenses, detestaba a Montgomery. Al redefinir la frontera entre los ejércitos a favor de Montgomery,
Alexander estaba relegando al séptimo ejército de los Estados Unidos al papel de escudo lateral del octavo ejército. Patton decidió que la mejor manera de vengarse de Montgomery era capturar Palermo, la capital de Sicilia, y un importante puerto. Con Palermo en manos estadounidenses y sus líneas de suministro aseguradas, podría avanzar hacia el este, hacia Messina, y llegar allí antes que su rival británico. Para ablandar a Alexander, consiguió que aceptara un reconocimiento hacia la ciudad de Agrigento por parte de sus tropas. Una vez que Agrigento cayó el 15 de julio, Patton convenció a Alexander para que le permitiera avanzar hacia Palermo. Haciendo caso omiso de las dudas de su superior británico, Blood and Guts formó un cuerpo especial de 3 divisiones de rápido movimiento para tomar Palermo. Las tropas italianas con las que se encontraron por el camino hicieron muy poco por detenerlos. Palermo cayó el 22 de julio, y 48 horas después, toda la Sicilia occidental y 53.000 soldados italianos estaban en manos del séptimo ejército estadounidense. En Italia, la noticia de la toma de Palermo por las tropas de Patton fue seguida días después por el colapso del régimen fascista. Aunque había sido dictador de Italia desde 1922, Benito Mussolini siempre había compartido el poder con el monarca italiano, el rey Víctor Manuel III, y el ejército italiano. Al rey y al ejército nunca les había gustado la alianza de Mussolini con Hitler, ahora amenazaba con derribarlos a todos. La invasión aliada de Sicilia fue una advertencia para los conspiradores antifascistas de que se les acababa el tiempo. El empujón final lo dio un gran bombardeo estadounidense sobre Roma el 19 de julio. El objetivo eran las principales estaciones de clasificación ferroviaria, pero muchas bombas cayeron fuera de lugar, matando e hiriendo a cientos de civiles italianos. El ambiente en la ciudad era ahora muy hostil hacia el régimen fascista. El 24 de julio, Mussolini convocó al Gran Consejo Fascista en Roma para atajar la creciente crisis política. Para gran sorpresa de Mussolini, sus compañeros fascistas le informaron de que habían perdido la confianza en él y en su liderazgo, y al día siguiente, el rey lo destituyó del cargo de primer ministro y lo hizo arrestar. Sin que se disparara un solo tiro, el régimen fascista de Mussolini se derrumbó. El mariscal Pietro Badoglio, antiguo jefe del ejército italiano, se convirtió en primer ministro y, algo preocupado por no enemistarse con los alemanes, anunció que la guerra continúa al lado de nuestros aliados germánicos. La noticia de la caída de Mussolini llegó en un momento crítico de la campaña de Hitler en el este. Desde el 5 de julio se había librado una titánica lucha a vida o muerte entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo bajo el calor abrasador de las estepas rusas. Pero, por primera vez en la campaña del Frente Oriental, las operaciones militares angloamericanas desempeñarían un papel crucial en el resultado final. Durante la mayor parte de los 5 meses anteriores, se había producido un estancamiento en el teatro de operaciones ruso. El intento del Ejército Rojo de aprovechar su impresionante victoria en Stalingrado se vio frustrado de forma por un brillante contraataque de las fuerzas alemanas reunidas por el mariscal de campo Erich von Manstein, uno de los mejores comandantes de campo de batalla de Hitler. La ciudad de Kharkov, capturada por las fuerzas soviéticas en febrero, fue reconquistada por un cuerpo de Panzer de las Waffen-SS en marzo, pero el Ejército Rojo había logrado conservar un saliente de territorio de 120 millas de ancho y 90 millas de profundidad entre Orel, al norte, y Belgorod, al sur. En su centro se encontraba la ciudad de Kursk.
Con el regreso del buen tiempo al frente ruso, Hitler y sus generales consideraron qué hacer a continuación. En sus mapas, podían ver que el frente se extendía ahora desde Leningrado, en el norte, hasta Rostov del Don, en el sur. El saliente de Kursk y los ejércitos soviéticos apiñados en él parecían maduros para ser cosechados. El jefe del Estado Mayor del ejército alemán, el general Kurt Zeitzler, quería cortarlo en dos con un poderoso movimiento de pinza. Lo mismo pensaban otros dos mariscales de campo clave de Hitler, Erich von Manstein y Hans von Kluge. Pero el Führer aún no estaba dispuesto a comprometerse. Tras la capitulación de las últimas fuerzas del Eje en Italia, el 13 de mayo, ahora temía un desembarco angloamericano en Europa continental. ¿Debía la Wehrmacht intentar eliminar el saliente de Kursk o debía esperar a que el Ejército Rojo lanzara su principal ofensiva de verano? Un gran ataque preventivo podría trastocar los planes de Stalin, pero si los angloamericanos desembarcaban en Cerdeña, Grecia o Sicilia al mismo tiempo, Hitler no tendría reservas que destinar al teatro mediterráneo. Por una vez, el Führer no podía decidirse. Su inspector de tropas Panzer, el famoso comandante Heinz Guderian, se oponía firmemente a las propuestas. Le preguntó a Hitler, ¿es realmente necesario atacar Kursk y de hecho en el este año? ¿Cree que alguien sabe siquiera dónde está Kursk? Al mundo entero le da igual si capturamos Kursk o no. El Führer respondió, lo sé, solo de pensarlo se me revuelve el estómago. La ofensiva de Kursk, cuyo nombre en clave era Operación Ciudadela, prevista inicialmente para el 4 de mayo, se pospuso repetidamente. Mientras tanto, la información transmitida al alto mando soviético por la inteligencia británica a través de la red de espionaje ficticia Lucy, con sede en Suiza, y las propias fuentes del Ejército Rojo, advirtieron ampliamente a Stalin de los planes alemanes. En el verano de 1943, la Wehrmacht y el Ejército Rojo podían desplegar aproximadamente 6 millones de soldados cada uno, pero la Alemania nazi estaba perdiendo la carrera armamentística frente a la Unión Soviética. Día a día, el equilibrio de fuerzas en el frente ruso se inclinaba de Hitler hacia Stalin. Para el ataque, la Wehrmacht reunió nada menos que 50 divisiones, incluidas 17 divisiones Panzer, y para dar más fuerza al ataque, se utilizaron los nuevos tanques Tiger, los tanques Panther y los enormes cañones autopropulsados Ferdinand de 88 milímetros. En total, los alemanes desplegaron 900.000 hombres, 3.000 tanques y casi 2.800 aviones destinados a la Operación Ciudadela, pero el retraso en el inicio de la ofensiva dio tiempo al Ejército Rojo para construir un elaborado sistema de campos de minas, zanjas antitanques y posiciones de cañones antitanques para proteger todo el saliente de Kursk hasta una profundidad de 150 kilómetros. Para impedir cualquier avance del enemigo, Stalin había comprometido nada menos que 1.300.000 soldados, 3.600 tanques, 20.000 cañones y casi 2.800 aviones. Así pues, además de haber perdido la ventaja de la sorpresa, la Wehrmacht se encontraba en inferioridad numérica. Sin embargo, el 3 de julio, sin señales de ningún movimiento importante de los aliados en el Mediterráneo, el Führer finalmente dio luz verde a la Operación Ciudadela. «24 horas más tarde, las tropas alemanas lanzaron ataques de sondeo contra el perímetro defensivo exterior del Ejército Rojo. Al día siguiente comenzó la ofensiva principal.
En el frente del Grupo de Ejércitos Centro, el 9º Ejército, al mando del general Walter Model, formaba la pinza norte de la Operación Ciudadela. Los tanques lucharon para romper las defensas soviéticas en un frente de 30 millas de ancho, pero al cabo de 4 días, el ataque se estancó. En el sur, el 4º Ejército Panzer y el destacamento Kempf abrieron una brecha de 20 millas de ancho. El 12 de julio estaban a punto de romper las defensas soviéticas. Ese día tuvo lugar la mayor batalla de tanques de la historia hasta la fecha, cuando 2 ejércitos de tanques alemanes y soviéticos se enfrentaron en Prokhorovka. Durante 8 horas, miles de hombres sudorosos y asustados, montados en sus máquinas fuertemente blindadas, se lanzaron proyectiles de acero unos a otros bajo un calor cegador y un polvo asfixiante. Cientos de ellos murieron, sus cuerpos destrozados por fragmentos de acero fundido o incinerados por la explosión de combustible y municiones. Pero incluso mientras se libraba la gigantesca batalla de tanques, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva contra el Grupo de Ejércitos Centro. El 9º Ejército de Model se vio obligado a pasar a la defensiva. Al día siguiente, 13 de julio, Hitler revisó el progreso de la Operación Ciudadela. Se había ganado algo de terreno, pero las bajas alemanas habían sido cuantiosas, 50.000 muertos y heridos. La invasión angloamericana de Sicilia 3 días antes preocupaba mucho al Führer. Ansioso por reunir las reservas que necesitaba para mantener a Italia en la guerra, ordenó detener la ofensiva de Kursk. La decisión marcó el principio del fin para los alemanes en Rusia. A partir de ese momento, la iniciativa pasó a manos del Ejército Rojo. En 2 semanas, la Wehrmacht se vio obligada a abandonar los campos de batalla de Kursk. El 5 de agosto de 1943, Moscú celebró la liberación de Orel y Belgorod con un gran espectáculo de fuegos artificiales. Poco menos de 3 semanas después, el 24 de agosto, las tropas soviéticas reconquistaron Kharkov por segunda y última vez. La Wehrmacht seguiría luchando en el este, pero toda esperanza de victoria se había desvanecido. Mientras tanto, Hitler estaba ocupado tratando de apoyar a su aliado italiano, el duce Benito Mussolini. El 19 de julio, Hitler voló a Italia para reunirse con Mussolini. En una villa fuertemente custodiada en Feltre, el Führer habló sin parar durante 2 horas para infundir a su amigo el duce nuevo valor y determinación. El día 24, el cuartel general de Hitler recibió la noticia de la dimisión del duce al mismo tiempo que llegaban informes desde Hamburgo sobre un gran ataque aéreo contra la ciudad. El ataque fue el primero de 3 ataques contra Hamburgo, en los que el mando de bombarderos de la RAF confundió las defensas radar alemanas con cientos de miles de tiras de aluminio, cuyo nombre en clave era Window. Con los cazas nocturnos y los cañones antiaéreos de la Luftwaffe cegados, los británicos lanzaron bombas incendiarias sobre el casco antiguo de la ciudad, prendiéndole fuego y creando una tormenta de fuego que lo arrasó todo a su paso. Se estima que 30.000 hombres, mujeres y niños perdieron la vida y 500.000 de personas se quedaron sin hogar. En los últimos días de julio de 1943, los rumores sobre la destrucción y el número de víctimas mortales en Hamburgo extendieron una ola de miedo por otras ciudades alemanas que hasta entonces no habían sido alcanzadas por los bombardeos aliados, y dentro del partido nazi, la gente se preguntaba por primera vez si el descontento popular por el rumbo de la guerra provocaría el colapso del régimen de Hitler, como le había ocurrido a Mussolini. En el bando aliado, el general Patton estaba decidido a llegar primero a Messina. Le dijo a uno de sus comandantes: «Esta es una carrera de caballos en la que está en juego el prestigio del ejército estadounidense. Debemos tomar Messina antes que los británicos».
el séptimo ejército estadounidense y el octavo ejército británico se vieron atrapados en las estribaciones del monte Etna incluso cuando lograron expulsar a las tropas alemanas e italianas de sus posiciones en la cima de la colina, las tropas aliadas se vieron retenidas por los campos de minas y la demolición de puentes por parte del enemigo. Cuando las primeras tropas estadounidenses entraron en Messina, en la madrugada del día 17, la encontraron desierta. Poco después de que Patton aceptara su rendición, una pequeña columna motorizada británica entró en el puerto. Blood and Guts había ganado la carrera, pero fue una victoria hueca. En solo 6 días y 7 noches, 40.000 alemanes y más de 60.000 italianos habían sido evacuados a través del estrecho de Messina, junto con la mayoría de sus vehículos, armas pesadas y provisiones. Con Sicilia ahora en sus manos, los británicos y los estadounidenses podían dirigir con seguridad los convoyes marítimos a través del Mediterráneo, en lugar de tener que enviarlos por todo el contorno de África hasta el Canal de Suez. A última hora del 17 de agosto, el día en que terminó la Operación Husky, 571 bombarderos Halifax y Lancaster despegaron de bases en Lincolnshire y East Anglia para atacar el centro experimental de armas secretas alemán en Peenemünde, en el Báltico. En los meses anteriores, las misiones de reconocimiento fotográfico de la RAF sobre Peenemünde habían descubierto la existencia del cohete de largo alcance A4 y la bomba voladora FG-76 que Adolf Hitler esperaba utilizar contra Londres antes de finales de 1943. Durante el ataque de la RAF, se lanzaron 1.600 toneladas de bombas y 231 toneladas de incendiarios, lo que destruyó gran parte del emplazamiento y causó la muerte de más de 730 personas, entre ellas 2 importantes científicos alemanes. Los británicos esperaban que este ataque aéreo asestara un golpe fatal al programa de armas secretas de los nazis, pero a medida que el año llegaba a su fin, quedó claro que los alemanes continuaban con las pruebas de cohetes y bombas volantes en centros de ensayo fuera del alcance de los bombarderos aliados. Además, el 17 de agosto, Churchill y Roosevelt y sus asesores militares y diplomáticos se reunieron por segunda vez en 3 meses, esta vez en suelo canadiense, en Quebec. La conferencia recibió el nombre en clave de Quadrant. En el orden del día figuraban la Operación Overlord, el Teatro Mediterráneo, el Lejano Oriente y Tube Alloys, nombre en clave del proyecto conjunto anglo-estadounidense para fabricar una bomba atómica. Durante meses, el líder británico había abogado por el desembarco en la Italia continental, ya que desde allí los aliados podrían atacar los Balcanes o abrir la ruta marítima hacia la Unión Soviética a través del Egeo, si se lograba persuadir a Turquía para que abandonara su neutralidad. Roosevelt cedió a Churchill. Una vez que las tropas aliadas se establecieron firmemente en Sicilia, se ordenó a Eisenhower que comenzara a planificar la invasión de Italia. El derrocamiento de Mussolini hizo que el proyecto fuera urgente, pero había un límite de tiempo, ya que muchas de las embarcaciones de invasión proporcionadas por los estadounidenses debían ser transferidas al Pacífico. Sin embargo, ¿dónde debían desembarcar los aliados? Churchill estaba a favor de desembarcar lo más al norte posible de la península italiana, comenzando por Roma. ¿Por qué deberíamos arrastrarnos por la pierna como un insecto cosechador desde el tobillo hacia arriba? Golpeemos mejor en la rodilla, gruñó. Los planificadores de Eisenhower, reacios a desembarcar en cualquier lugar fuera del alcance de los cazas aliados, se conformaron con lo que consideraban un compromiso seguro, la Operación Avalanche, un desembarco de 190.000 soldados británicos y estadounidenses en el Golfo de Salerno, en la costa occidental de Italia. Una vez a salvo en tierra, las tropas aliadas avanzarían hacia Nápoles para asegurar sus líneas de suministro y luego se dirigirían hacia el Adriático para atrapar a las fuerzas alemanas que aún se encontraban en el sur de Italia. Hitler, informado por sus agencias de inteligencia de que los italianos querían desertar, ordenó la concentración de poderosas reservas fuera de Roma y en otros lugares clave de toda Italia. En caso de que Badoglio cambiara de bando, el alto mando alemán elaboró un plan, cuyo nombre en clave era Eje, para capturar al rey de Italia y al gobierno italiano, desarmar a todas las tropas italianas y ocupar las instalaciones clave.
pero Hitler aún dudaba, y mientras tanto, no había olvidado a su amigo Mussolini, que llevaba encarcelado por el gobierno de Badoglio desde el 25 de julio. A los paracaidistas de las SS, bajo el mando del mayor Otto Skorzeny, se les encomendó la tarea de encontrar al Duce y traerlo de vuelta a Alemania. En el cuarto aniversario de la declaración de guerra del primer ministro Neville Chamberlain a la Alemania nazi, las tropas británicas y canadienses pertenecientes al octavo ejército de Montgomery cruzaron el estrecho de Messina en una operación cuyo nombre en clave era Baytown. Al amparo de un intenso bombardeo de artillería, desembarcaron en Reggio di Calabria y no encontraron resistencia alguna. Al caer la noche, habían hecho prisioneros a 3 soldados alemanes rezagados y a 3.000 italianos amigos. Por primera vez desde abril de 1941, las tropas británicas volvían con fuerza al continente europeo. Pero Montgomery siempre había dudado del valor de Baytown. En su opinión, un desembarco del octavo ejército en la punta de Italia no ayudaría al desembarco principal de los aliados en Salerno cuando se produjera, pero hizo lo que se le ordenó. Sin embargo, sus tropas, retrasadas solo por pequeñas retaguardias alemanas, no parecían tener prisa por avanzar hacia el norte. Durante 2 días, a partir del 5 de septiembre, las tropas estadounidenses y británicas, de las 3 divisiones y las 2 brigadas de comando que participaban en la fase de asalto de la Operación Avalanche, embarcaron desde puertos del norte de África y Sicilia. Pertenecían al Quinto Ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del general Mark Clark. Su ejército debía desembarcar en un frente de 35 millas en el Golfo de Salerno, entre Amalfi, en la península de Sorrento, a la izquierda, y Agropoli, a la derecha, con la ciudad de Salerno aproximadamente en el centro. Clark esperaba sorprender al enemigo, por lo que prescindió del habitual bombardeo aéreo y naval preliminar. Fue una decisión poco acertada. Clark era un oficial valiente y carismático, pero hasta ese momento no había comandado tropas en combate durante la guerra. Mientras la flota de invasión se dirigía hacia Salerno, la radio aliada difundió la noticia de la firma del armisticio con Badoglio. El anuncio tomó por sorpresa a la mayoría de los italianos, pero incitó a los alemanes a actuar. Las tropas bajo el mando del mariscal de campo Kesselring, comandante del Teatro Mediterráneo de Hitler, pusieron en marcha rápidamente la Operación Eje. La mayoría de las fuerzas que Badoglio esperaba llevar al bando aliado fueron desarmadas o aplastadas. Afortunadamente para la 82ª División Aerotransportada de los Estados Unidos, su plan de lanzamiento aéreo sobre Roma se canceló en el último momento. Sin embargo, la principal flota de combate italiana logró zarpar desde su base en La Spezia. Mientras navegaba frente a Cerdeña para encontrarse con la Royal Navy, el acorazado Roma fue destruido por una nueva arma antinavales alemana, la bomba planeadora HS-293. Pero el resto de la flota italiana llegó sana y salva a Malta. El 11 de septiembre, el almirante Sir Andrew Cunningham, comandante en jefe de la flota mediterránea de la Royal Navy, envió un mensaje al almirantazgo en Londres. Tenga a bien informar a sus señorías que la flota de combate italiana se encuentra ahora anclada bajo el fuego de la fortaleza de Malta. En las 12 horas previas a su desembarco en el Golfo de Salerno, los 80.000 soldados aliados que participaban en la fase de asalto de la Operación Avalanche descubrieron con consternación que el enemigo sabía que estaban en camino, ya que los bombarderos de la Luftwaffe lanzaron ataques esporádicos contra la flota invasora. Antes del amanecer del 9 de septiembre, las primeras oleadas de tropas británicas y estadounidenses subieron a sus lanchas de desembarco y al acercarse a las playas de invasión, se vieron sometidas a un intenso fuego enemigo. En el sector británico, los buques de guerra que apoyaban el desembarco de las divisiones 46 y 56 bombardearon las defensas costeras enemigas, pero en el sector estadounidense de Paestum, el comandante de la 36ª División de Texas, que entraba en acción por primera vez,
obedeció la orden de Clark de no lanzar un bombardeo de artillería de apoyo sobre la costa. Como resultado, los tejanos sufrieron numerosas bajas. El mariscal de campo Kesselring había adivinado correctamente la ubicación del desembarco principal de los aliados en Italia. Para derrotarlo, había desplegado 6 divisiones bajo el mando del general Heinrich von Vietinghoff, comandante del 10º Ejército, a poca distancia de Salerno, pero al principio, el desembarco aliado fue bien. Los Rangers estadounidenses y los comandos del ejército británico capturaron rápidamente la ciudad de Salerno y se apoderaron de los pasos de montaña que conducían a Nápoles en el flanco izquierdo del 5º Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, las 3 divisiones de asalto pronto se vieron envueltas en una dura lucha al avanzar hacia el interior. Las deficiencias de la Operación Avalanche comenzaron a hacerse evidentes. La cabeza de playa del 5º Ejército estadounidense era demasiado amplia para solo 3 divisiones de asalto, y los veteranos de combate de von Vietinghoff se movieron rápidamente para aprovechar la brecha entre los británicos a la izquierda y los estadounidenses a la derecha. Los Rangers y los comandos que defendían los pasos de montaña se vieron peligrosamente expuestos a los ataques exploratorios del enemigo. El 12 de septiembre los combates en Salerno entraron en su fase más crítica. Los alemanes estaban decididos a eliminar la cabeza de playa del 5º Ejército estadounidense antes de que el 8º Ejército de Montgomery tuviera tiempo de reforzarla desde el sur. En las siguientes 72 horas, los feroces contraataques lanzados por los grupos de combate alemanes casi lograron empujar a los estadounidenses al mar. Pero el enemigo fue repelido por la artillería del 5º Ejército estadounidense y los cañones de los buques de guerra aliados que se encontraban frente a la costa. Los refuerzos aliados se apresuraron a llegar a Salerno y el momento de crisis pasó. El 16 de septiembre, el 8º Ejército de Montgomery finalmente se unió al 5º Ejército de Mark Clark, y ese mismo día, von Vietinghoff ordenó al 10º Ejército alemán que se retirara hacia el norte. La dura prueba del 5º Ejército estadounidense en Salerno finalmente había terminado. Como de costumbre, los alemanes llevaron a cabo una retirada hábil. No fue hasta la tarde del 1 de octubre de 1943, cuando unidades de la 7ª División Blindada Británica entraron en Nápoles, que era, por supuesto, el objetivo principal de la Operación Avalanche. La operación había terminado, le había costado a los aliados más de 12.000 bajas, incluyendo 2.000 muertos y 3.500 desaparecidos, pero las fuerzas de von Vietinghoff, superadas en número y armamento, sobrevivieron para luchar otro día. Lo mismo ocurrió con el amigo y aliado de Adolf Hitler, Benito Mussolini. Los aliados habían dado sus primeros pasos tentativos en el continente europeo, pero la lucha por el vientre de Europa, como a Churchill le gustaba llamar a Italia, no había hecho más que empezar.